Pero esta mañana quiero compartir lo que me han pedido acerca de la adoración. Es una parte muy importante para mi vida. Creo que es nuestro primer llamado. El Señor dice en Isaías: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Y creo que ese es el primer llamado de todo el tiempo: adorar. Porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer también en el cielo. Haremos muchas cosas, pero allí adoraremos. Y quiero compartir con ustedes la repercusión de la adoración, porque es importante la adoración. La adoración es un lenguaje que tiene el poder de conectarnos con el cielo, porque esta es la atmósfera que allí se respira, se mueve. El libro de Apocalipsis nos muestra todo un panorama de la adoración celestial. Si notamos esos seres celestiales, dice que son millones de millones. Adoran al poder. Cantan con canto nuevo. Pero el centro de esa adoración, ¿quién es? El Cordero. Jesús. El Cordero fue inmolado, pero se triunfó. Están adorando al Señor Jesús por la redención. Porque fue lo que dice, que fue digno, hallado digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y ese cántico nuevo está magnificando la victoria de Jesús. Porque si Él pudo abrir el libro y desatar los sellos, el que venció la muerte. Y está ahora sentado en el trono. Adora a Cristo por la transformación que su obra ha traído al ser humano, porque nos ha redimido, porque tú nos has redimido. Esto es el centro de nuestra adoración. Jesús es el centro de nuestra adoración. Pero es el centro también de gracias por lo que ha hecho, porque tú nos has redimido y porque tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. La adoración es un lenguaje del cielo. La adoración nos eleva del plano natural al sobrenatural, por lo cual produce un impacto en el mundo espiritual que produce repercusiones en el natural. Que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. San Juan 4:23, él dijo: mas la hora viene y ahora es cuando verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús estaba anunciando un nuevo tiempo en que se levantarían los verdaderos adoradores, que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Era necesario entonces que se manifestara el Espíritu Santo sobre toda carne en el Pentecostés, para que se levantaran los adoradores en espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay verdadera adoración sino por el Espíritu Santo. Si no adoramos en el Espíritu, no es una verdadera adoración. Dos cosas, dijo, que el Padre busca: a verdaderos adoradores, y la característica es que adoren en espíritu, porque solamente los que adoran en el espíritu realmente son aquellos que están llenos de la presencia del Señor y que se pueden conectar y entender la obra poderosa de Jesús. Porque si no es en el espíritu, pues realmente, como dice en 1 Corintios 13, seremos como un címbalo que retiñe, que hacemos ruido y nada más está sucediendo. Seremos un címbalo que retiñe. Pero cuando adoramos en espíritu, entonces es una adoración que trasciende, porque dice que el Espíritu Santo vino a esta tierra para exaltar a Cristo, y Él es el que lleva a la iglesia a una verdadera adoración.
Una verdadera adoración dice que es una adoración en verdad. Y solamente los que han conocido a Jesús, conocen su obra, han disfrutado de la redención y entienden todo lo que significa la obra de la cruz y lo que Jesús ha hecho por nosotros, pueden adorar en verdad. Porque Jesús dijo: yo soy la verdad. Cualquier adoración en la cual Jesucristo no sea el centro, es una adoración que está quizás tocando muchos temas, pero no es la verdadera adoración que Dios está pidiendo y que Dios espera recibir. Los verdaderos adoradores son los que proclaman la verdad de Dios. Todo esto nos lleva a pensar que si Dios está levantando verdaderos adoradores, es porque hay una adoración falsa, que no está guiada por el Espíritu y que no se centra en Cristo, sino que se centra en el hombre. La adoración es un instrumento de Dios que genera un impacto en el mundo espiritual que repercute en el natural. Satanás sabe el impacto de la adoración. Por eso también él busca adoradores. Y esta fue una de las propuestas que atrevidamente le hizo a Jesús en el desierto, en la tentación. En Lucas capítulo 4, versos 5 al 8, dice así la escritura: y le llevó el diablo a un alto monte, llevó a Jesús a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primera cosa, Satanás, Jesús no le dijo: estás mintiendo, tú no tienes el poder sobre los reinos de la tierra, el poder y las riquezas. No, Jesús no le dijo. Él dijo que a Él le fue entregado todo esto. Y eso es una verdad. En el paraíso, cuando Dios colocó a Adán a administrar la tierra, al ser el Señor, el gobernador, el juez de toda la tierra, le dio autoridad sobre toda la tierra. Cuando Adán se sometió a Satanás para hacer lo que él le insinuó que hiciera, le tentó para hacer a través también de su esposa, ¿qué sucedió? Ese derecho lo entregó. Esa potestad se la entregó a Satanás. Por eso Jesús, él dijo: viene el príncipe de este mundo y nada tiene él en mí. Jesús vino a rescatar la descendencia de Dios. Pero Jesús también vendrá para rescatar toda la creación que fue sometida, fue corrompida por el pecado. Entonces, le hace un ofrecimiento: te doy los reinos de la tierra, te doy su poder, te doy su gloria, pero solo te pido una cosa: póstrate y adórame. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el poder e impacto de la adoración? Que Satanás está dispuesto a ceder todo. Está dispuesto a ceder todo, a ceder los reinos, la potestad y la gloria. Solamente está diciendo: te doy todo, pero adórame. ¿Qué es el poder de la adoración? Y a veces yo digo, no entendemos el poder de la adoración. Cuando yo veo los creyentes que llegan a la iglesia, y pasa mucho en mi iglesia, en muchas, no sé si aquí, pero hay muchos que llegan cuando termina la adoración. Hay otros que llegan y la adoración es el momento de saludar, de charlar, y qué, cómo estás y qué vas.
Digo, pero no tienen conciencia de que han venido a adorar al Padre, que eso es el primer objetivo de un culto. ¿Cuál es el primer objetivo de un culto? Adorar al Padre. Entonces yo no vengo a la mitad de la adoración, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, cuando hacen todos esos conciertos con todos esos cantantes y entonces pagan para entrar y son, es carísimo lo que cobran, entre más fama tienen, pues vale más. Y la gente hace cola para entrar. Y la gente busca los primeros lugares porque quieren estar cerca de ese artista, de ese ídolo. Y yo digo, ¿y por qué somos tan fríos nosotros para adorar a veces? O displicentes, o nos entretenemos en otras cosas. Y no entendemos que realmente la adoración tiene un impacto poderoso en el mundo espiritual. Creo que Dios nos ha otorgado un poder muy grande en la adoración, pero muchos no lo han comprendido, por eso no la valoran. Y a veces muchos la han usado como un instrumento de fama personal, de reconocimiento, que les ha llevado a buscar hacer lo mismo que hacen lo que hace el mundo, a imitar lo que hace el mundo. Muchos han desviado la verdadera adoración y en vez de ser espiritual, centrada en Dios, está centrada en el hombre y termina siendo algo muy, muy emocional y carnal que espiritual. Y dice la Escritura, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu. No dice en las emociones o en la carne, dice en espíritu. Una verdadera adoración involucra una total rendición a Dios, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Cuando miramos esa adoración celestial, ¿qué es lo que dice? Tuya es la honra, el poder, la gloria, la riqueza, la sabiduría, por los siglos de los siglos. Y dicen cosas extraordinarias y no se cansan de decirlo. No se cansan de decirlo porque en los cielos valoran lo que Jesús vino a hacer. Satanás quiere menospreciar, menoscabar esa obra de Cristo. Pero en los cielos le hacen un gran reconocimiento al Cordero que fue inmolado porque nos ha redimido para Dios, porque nos ha rescatado, porque nos ha liberado de las garras de Satanás. Y esta multitud, porque también no solamente son ángeles, sino la multitud de los que han muerto y que están con el Señor. Dice que son multitudes, adoran al que nos ha rescatado. Y si hay algo por lo que tenemos que adorar a Dios, es porque Él nos ha librado del poder de Satanás y nos ha trasladado al reino de la luz. Si hay algo por lo que tenemos que adorar al Señor, es porque Él lo entregó todo. Porque siendo en forma de Dios, no lo estimó, sino que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte de cruz. Muchos han desviado la verdadera adoración. Esa verdadera adoración involucra adorar a Dios por lo que Dios es y adorar a Dios por lo que Dios hace. Todos cuando venimos a adorar, la adoración es una entrega. No es un show, ¿no? No es un despliegue de talentos para que miremos qué bien lo hago yo. No, porque el centro no soy yo, es el Señor. Él es el que merece la adoración. Y todo lo que tenemos, y amén, yo miro lo que sucedió en el tiempo de David, en el tabernáculo de David, y miro esta multitud de adoradores, el coro, 280 voces, trompetas, címbalos, todos los instrumentos. Era una cosa tremenda. Y esa adoración generó un impacto poderoso para traer a Israel a grandes victorias
y a grande bonanza y a grande prosperidad. Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adorares. Es decir, lo que le estaba diciendo: Jesús, tienes que renunciar a lo que el Padre te llamó a hacer. Y debes someterte a mi voluntad y a mi plan. La propuesta era: te doy poder, te doy riqueza, te doy gloria, y a cambio debes cambiar de amo. Ya no será tu padre el amo, yo voy a ser tu amo. ¿Usted imagina lo que estaba haciendo? Y qué tremendo. Dios, Jesús, Él sabía lo que le esperaba. Sabía que le esperaba la muerte, sabía que le esperaba el ultraje, la aflicción y cosas tan tremendas que ningún ser humano podría soportar. Y esa era una tentación fuerte: obviar la cruz, obviar el sufrimiento. Y eso es lo que Satanás está haciendo hoy. ¿Estás sufriendo? Para de sufrir. No te preocupes. Pero voy a decirte una cosa. El Señor dijo: en el mundo habrá aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y tenemos que aprender a pasar los momentos críticos, porque siempre Satanás está diciendo: no tienes que sufrir, yo te ofrezco esto y esto y esto. Muchos han cedido a esta tentación, y el producto de ello es que muchos han vendido su alma y han quedado atrapados por el maligno. Hoy miramos lo que está pasando en el mundo, cómo esta industria, ¿cómo se llama?, de la música y conciertos, y el mayor productor de los Estados Unidos, donde hasta los artistas de cine se rendían ante él. Pero era una cosa terrible, eran unas fiestas demoníacas, satánicas, de droga, de placer desenfrenado, de todo lo inimaginable, porque eso es lo que hace Satanás cuando alguien le vende su alma. Lo va llevando más y más a las profundidades del pecado, cosas que uno no logra pensar. Yo leía eso y decía: ¿cómo han llegado a todo esto? Muchos han cedido a esa tentación. A veces uno se pregunta: pero acabó de salir y ahora tiene plata que Dios mío, ¿a qué horas le pasó esto, no? Si el que lo hace normalmente le cuesta, y ¿cómo lo alcanzó? ¿Qué pasó? Y cuando menos piense, andando por todo el mundo, ¿quién le dio esa facultad?, se pregunta uno. Ahora voy a adentrarme en lo que son el impacto de la adoración. La adoración neutraliza el poder de los demonios. Satanás usa muchos medios para traer opresión. Algunos de ellos, esos medios, son hechicería, actos de inmundicia, de pecado. Y también Satanás está llevando a la gente a cometer actos destructivos de muerte, guerras, asesinato. Y eso trae una atmósfera que es una atmósfera de tinieblas, de oscuridad y maldad. Y hoy la estamos viviendo, hoy la estamos tocando. Está tan cerca de nosotros, por todo lado. Cali no se ha dado cuenta, pero han venido tanta gente preparando el camino, porque Satanás quiere tomar control de Cali. Y hace mucho rato que vienen, primero a través de los chamanes, luego a través de mucho venezolano, que no digo que todos han rendido su alma a estos tres poderes que tienen allá, pero muchos de ellos son emisarios trayendo la cultura del espiritismo. Eso es una cosa tremenda, como uno ve, por lo menos donde está la iglesia, la cantidad de letreros ofreciendo servicios de Gregorio Hernández. Pero también hay muchos puntos que se han levantado de santería. Han venido de Venezuela, han venido de Cuba, han venido de muchas partes. Y pareciera que Cali está invadida de demonios.
y la atmósfera a veces se torna pesada, hay oscuridad. Pero Dios ha dado una promesa sobre Cali. Voy a traer un avivamiento a Cali. Voy a traer, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios quiere hacer algo con Cali. Pero Dios necesita que nos despertemos y que entendamos que todos esos que vienen, ellos adoran. Pero adoran aquí a sus potestades. Adoran y han hecho entregas de la ciudad. Han tomado las puertas de la ciudad. Han hecho entregas a estos demonios. Yo ya me he enterado que antes de que venga este COP16, ya han habido reuniones en donde han venido brujos de Cuba y han hecho sus entregas a estos demonios. No recuerdo cómo se llama, pastor, el demonio que entregaron a Cali, Yoruba, algo así, Yoruba, y a diferentes. Y a veces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estos jóvenes, dónde están? ¿Qué sucede? ¿Por qué se fueron de la iglesia? Hay poderes de las tinieblas y esa es otra cosa que tendríamos que hablar. Pero la alabanza hace un impacto espiritual y pudiera decir que la adoración es un arma de guerra. Es una arma de guerra. La verdadera adoración neutraliza el obrar opresivo de Satanás. Y recordemos lo que pasó con Saúl. Él era atormentado por espíritus. Y él llamó a David, que era un joven, para que tocara el arpa. Y David, que estaba entrenado a adorar a Dios, que allá cuidando las ovejas, él tocaba su instrumento y componía canciones. Él venía y tocaba. Y Saúl era liberado. Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza juega un papel muy importante para neutralizar los poderes de las tinieblas. El Salmo 149, 6 al 9 dice: exalten a Dios con sus gargantas y con espada de dos filos en su mano. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cuando ustedes alaben, tengan la espada de dos filos. ¿Qué es la espada de dos filos? La palabra. Adoren con palabra. No adoren con sentimientos solamente. Usen la palabra, porque cuando ustedes están exaltando a Dios y están proclamando la palabra en esas canciones, es una espada que está saliendo para herir al enemigo. Y dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Cuando exaltamos a Dios usando la palabra, que es la espada de dos filos, se aprisionan los reyes, se ejecutan juicios sobre la tierra. Esto lo vimos en la guerra de Josafat, en donde Dios le mostró la estrategia para enfrentar 3 ejércitos enemigos que venían contra Israel y que nació en el campo enemigo. Se confundieron los ejércitos enemigos, de tal manera que se mataron entre sí. Por tanto, Israel fue salvada y librada de poderosos enemigos. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Yo creo que hay una repercusión poderosa de la alabanza que se hace conforme a Dios, que se hace a través de instrumentos que se han santificado para Dios, ¿no? Porque no produce el mismo efecto alguien que adora y está en pecado a alguien que adora pero se ha apartado y se ha santificado para Dios. No es lo mismo. Entonces, cuando hay gente que se ha apartado para Dios y que levanta y entona y mucho más la misma iglesia, todos los santos adorando a Dios, pues algo sucede en el mundo espiritual. Hay una repercusión en el segundo cielo, porque
Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios se mueve y los ángeles se mueven. Y las proclamaciones que hacemos, las confesiones que hacemos, son confesiones que salen directamente hacia el segundo cielo y neutralizan las acciones de Satanás. Y yo creo que eso fue lo que pasó en la batalla de Josafat. En esa batalla poderosa, 3 ejércitos enemigos. Israel no podía con ellos, pero adoraron y ellos se fueron confundidos. Entonces, hay repercusiones en el mundo espiritual, son neutralizados los demonios. El segundo impacto es que la adoración cambia la atmósfera. Donde se mueve Satanás, opera opresión, muerte, tinieblas y el pecado en todas sus manifestaciones. Hay anarquía. Todo lo destruye. Donde está Satanás hay destrucción. Usted diga, ¿dónde se mueve Dios? Y donde se mueve Dios hay belleza, hay orden, hay gobierno, hay hermosura, hay paz. Donde se mueve Satanás, destrucción, muerte, opresión, ira, odio, anarquía. Y eso hace que se produzca una atmósfera pesada que incita a los hombres a las peores inclinaciones. Entonces las tinieblas invaden los espacios y desaparece la fe, la alegría y el amor. La alabanza y la adoración tienen el poder de cambiar la atmósfera de una vida, de una casa, de un lugar. En estos días había un sobrino que se había alejado de Dios y que el Señor, bueno, eso es toda una historia, cómo el Señor lo rescató, cómo se había metido con gente que no debía meterse, tenía amenaza de muerte, pero él también estaba tan lejos de Dios que había hecho pactos demoníacos en ese mundo de tinieblas para ser librado de la muerte. Pero el Señor, un día él me dijo, tía, ore por mí. Siento que hay un espíritu de muerte que me está siguiendo, yo lo siento por donde voy. Y yo dije, este muchacho es parte de un linaje escogido de Dios. Y me paré y le dije a Satanás, no lo tocas. No lo tocas. Y espíritu de muerte, apártate de él. Bueno, lo cierto, que tuvo un accidente y en la sala de operaciones murió y fue al infierno. Y él conoció el mundo espiritual de maldad. Y vio a todos los amigos que habían muerto anteriormente y los vio en el infierno. Y le decían, ¿por qué nunca nos hablaste de Dios? Porque de niño conoció al Señor, pero se apartó. ¿Por qué nunca nos hablaste? Están en el infierno y le estaban reclamando. ¿Por qué razón? Porque él iba en una barca y había un demonio que dirigía esa barca. Y ahí habían demonios que lo querían agarrar. Y ese demonio que dirigía esa barca le dijo, no lo toques. No lo podemos tocar. ¿Y por qué no lo podían tocar? Porque yo di una orden. No lo tocas. Y la verdad, Dios lo resucitó. Pero ahora que está lejos y el Señor lo liberó, rompió con esas amistades, con la droga, todo eso. Y estaban allí los demonios atormentándolo. Está fuera del país, atormentándolo. Me siguen, claro, porque hizo pactos. Y lloré y se fueron, pero volvían. Y le dije, tú tienes que tomar una decisión, porque como son muchachos, se conectan con sus audífonos a una música que nada que ver. Tienes que dejar esa música y tienes que poner adoración. Alaba a Dios, porque si tú alabas a Dios, Satanás no tiene ninguna entrada en tu vida. Y comenzó a adorar a Dios y no volvió a sufrir esos ataques tan terribles. ¿Por qué? Porque le cambió la atmósfera. Porque los muchachos no saben que detrás de mucha música hay demonios operando. Porque los mismos que la fabrican
están sometidos a Satanás. Y los muchachos a veces no disciernen eso. Y le dije, tienes que abandonar esa clase de música que tú haces, que su mente está llena de eso. Y tienes que adorar a Dios. Y lo está haciendo. Entonces, donde está el Señor, produce que la atmósfera cambie. La atmósfera también de una casa. A veces una casa, no, que fulano, que el pleito, que la contienda, que a veces dicen, parece que todos desayunaron con alacranes porque tienen una ponzoña que ni siquiera pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llena diciendo que a veces conocen al Señor y pareciera que es una cosa terrible en la casa? Adora a Dios. Llena el ambiente de la alabanza, porque eso trae la luz de Dios, la fe, la esperanza. Además, como dice el Salmo 22:3, ¿qué dice el Salmo 22:3? Que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Allí donde hay adoración, la atmósfera cambia. Eso es el segundo impacto. El primer impacto, ¿cuál fue? ¿Qué dice? A ver, ya se me olvidaron. ¿Ah? Neutraliza. A ver, va a tomar la lección. Neutraliza el poder de los demonios. Y la segunda, ¿qué es? Cambia la atmósfera. Muy bien. Esta es una de las poderosas razones por la que Satanás no le gusta que alabemos a Dios. Y a veces los más atacados en una iglesia es el ministerio de alabanza, porque Satanás los tiene en la mira, porque saben lo que Dios hace a través de ellos. Y vamos a seguir mirando ese impacto. La alabanza tiene el poder de traer una atmósfera de gloria. Y con esa atmósfera de gloria, entonces hay una manifestación de Dios. Voy a decirte, yo dirigí la alabanza por más de 20 años. 1994, 92. Yo dirigía la alabanza. Y yo vi en mi ministerio que mientras yo dirigía la alabanza, gente tenía que salir corriendo al baño a vomitar porque era liberada. Y el Señor me usaba poderosamente para liberar personas a través de la adoración. Y Dios traía palabra y Dios se movía de una manera extraordinaria. Porque a la vez que la alabanza es un instrumento contra el diablo, es un instrumento para traer, yo creo que en el evangelismo es poderoso porque toca la vida de las personas. Entonces, la alabanza tiene el poder de traer una atmósfera de gloria donde pueden manifestarse milagros poderosos. Yo oía mientras estaba en la adoración, yo vi una visión, yo veía a la gente que salía llorando porque era tocada por el Señor. Pero hay una cosa que yo hice. Yo entendí que yo fui escogida para la alabanza de su gloria. A los 8 años tuve un sueño con la escalera de Jacob. Y yo me encontré subiendo esa escalera. Y yo veía al lado y lado los ángeles que adoraban a Dios. Y yo subí hasta el trono. Y yo era una niña. Pero ahí estaban los discípulos y no me dejaban entrar. Y el Señor le dijo, no les he dicho que dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego yo me puse a pensar, ¿qué era lo que Dios me estaba mostrando a los 8 años? Que Dios me iba a llevar a subir por esas escaleras de adoración y tocar el trono de Dios y que la gloria de Dios se manifestara. Y Dios me enseñó
Tantas cosas en adoración, poderosas he visto. Y yo puedo hablar con la certeza que lo estoy haciendo porque lo he vivido. La adoración puede liberar los milagros de Dios, grandes conversiones, liberaciones. Miremos lo que pasó allí en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Yo le digo, Señor, yo quiero ver esto. Bueno, he visto varias cosas con la alabanza. He visto un mover de Dios cayendo escarcha en medio de la adoración. Y la gente dice, estamos llenos de escarcha. He visto muchas otras cosas que se mueven como un viento recio que entra por la casa. Hay muchas cosas que suceden. Una manifestación de la gloria de Dios. Así que esto no es gratuito. ¿Quiénes traen esa gloria? Los sacerdotes que se han apartado para Dios, que han rendido su vida a Dios y se santifican. Yo cuido mucho el altar. Y en estos días que vino un profeta, dijo, santifica el altar. Y yo me quedé mirando y dice, ¿quién se me escapó? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Pero hay que estar atentos a eso, porque Dios es un Dios celoso. Ahora recordemos, ¿por qué adoraban todos los seres celestiales? Por la redención. Pero dice también, porque nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes. Sacerdotes son los que están aquí, pero ustedes, todos nosotros, somos sacerdotes de Dios. Y los sacerdotes de Dios adoramos a Dios, ministramos a Dios, servimos a Dios. Dios nos escogió. Y cuando hablamos de reyes, está hablando que nos dio autoridad. Y cuando hablamos de sacerdocio, significa que nos llamó para servirle, para ministrarle. Así que lo que antes pertenecía a una tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví, ahora lo que Dios ha hecho es que nos ha llamado a todos nosotros a ser una nación santa y un real sacerdocio. Un real sacerdocio, no un sacerdocio cualquiera. Aún esa tribu de Leví no se decía que era real. Pero ahora nosotros, Dios nos dice que somos un sacerdocio real, porque venimos en un orden diferente, en el orden de Jesús. Y el orden de Jesús es que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un rey. Amén. ¿Me hago entender? Entonces nuestro orden no es de Leví, sino por la línea de sacerdocio real de Melquisedec, que es rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Por eso tenemos un sacerdocio real. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ustedes son ciudadanos de los cielos, somos embajadores de Dios. Estamos aquí porque fuimos lavados con la sangre del Cordero, porque hemos sido redimidos para Dios. Así que nosotros, la característica del pueblo de Dios es que le adora, pero le adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Primero, escucho, primer impacto de la adoración, neutraliza el poder de los demonios. Segundo impacto, cambia la atmósfera. Tercer impacto,
produce un intercambio. ¿Qué quiere decir? La adoración hace que se produzca un intercambio en el sentido que al adorar se establece como un altar en donde yo entrego. ¿Cuántas veces allí yo veo al ministerio aquí adorar y yo estoy sentada allí y yo comienzo a llorar y yo no puedo parar de llorar? ¿Por qué? Porque para mí la adoración es un entrar a tener un contacto con Dios. Y cuando uno tiene un contacto con Dios, pues Dios le habla. Si hay algo que tiene uno adentro, a veces lloro por gratitud, a veces lloro porque tengo un dolor y el Señor me lo está sacando, porque uno entrega la tristeza. Muchos llegan a la adoración y vienen tristes y cuando dice, ve, se me fue, porque hubo un intercambio. Usted le entregó el dolor, la tristeza, el desaliento y el Señor le trajo fuerza, le trajo vida, le trajo gozo. Es un intercambio. Entonces, cuando llegamos al Señor, entregamos en el altar lo que afecta el corazón, sentimientos que producen interrupciones, divisiones en el alma, de tal manera que afecta nuestra manera de pensar, nuestras decisiones. Mas cuando llegamos realmente al altar del Señor, por eso yo digo que no podemos llegar a adorar, a charlar con el vecino o a mirar el celular. No. Nosotros llegamos a tener un encuentro con el Padre. Y ese encuentro, cuando usted, si un empresario, el presidente de una empresa o el presidente de la República lo cita a usted está a tiempo. Porque, ¿cómo le llego tarde al presidente? O ¿cómo le llego tarde a ese empresario? Pero cuando llegamos a la iglesia, resulta que no. Como que tranquilo, Señor, el uno llega a las 6:05, el otro a las 6:10, el otro a las 6:15, el otro a la media hora. Qué irrespeto, digo yo. A veces no somos conscientes de eso, de que venimos a tener un encuentro como iglesia. Ya tenemos un encuentro personal, pero como iglesia. Y es que como dice la Escritura, que hay una unción que baja desde la cabeza. Y cuando el Señor trae esa unción invade, impregna a todo el cuerpo. No somos conscientes que en cada reunión hay algo que Dios quiere dar. Y en cada servicio Dios quiere traer una gloria diferente. De tal manera que esa gloria genera un intercambio que va produciendo ¿qué? Transformación. Hay una parte muy interesante que está en el Salmo 115, que dice que nos hacemos semejantes al ser que adoramos. Yo recuerdo una vez que una hermana me dijo que si podía orar por su esposo, un empresario. Y yo fui a esa empresa. Pero esa empresa, resulta que el señor era ¿cómo se llama eso? Un seguidor de Buda. Y toda esa oficina, Budas chiquitas de todos los tamaños. Pero cuando yo miro a ese señor, digo, pero este señor es un Buda. Igualito. No, es verdad. Nos hacemos semejantes al ser que adoramos. Nada más usted mire a los muchachos. Si adora a fulano de tal, ¿termina qué? Hablando igualito, vistiéndose igual, bailando igual. ¿Por qué? Se hizo semejante, ¿ok? Al ser que adora. Pero nosotros venimos es al Señor. Y ese intercambio significa que le entregamos de nuestra derrota, de nuestra tristeza, pero recibimos de su gloria. Y en esa medida dice que somos transformados de gloria en gloria. Y nos hacemos semejantes a lo que Él es. ¿A través de qué? A través de la adoración. La verdadera adoración. Porque si venimos a un shop, salimos igual. Ve tan rico que estuvo,
uy, me la gocé. Allá, no, claro, uno puede hacer muchas cosas, pero cada uno en qué dimensión lo está haciendo, en la carne o para Dios. Esa es la diferencia. Cuando todas las cosas son entregadas en el altar de la adoración, entonces Dios toma eso, todo eso, y se produce un intercambio en el alma y en la mente. El salmista dice en el Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanzas me honrará. Alguien puede venir derrotado, pero en el altar de adoración obtiene victoria. Alguien puede venir atribulado, pero puede ser cambiado por un sentimiento de una paz interior profunda. Alguien viene con tristeza, pero puede salir con gozo. Alguien puede venir con mucho temor, pero sale lleno de fe, porque Dios le ministró, porque Dios le habló. Y eso fue lo que sucedió en el corazón del salmista. Salmos 40, verso 1 al 3 dice, mire esta palabra tan preciosa, todos la conocemos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire la transformación, mire el intercambio. Pozo de la desesperación, y lo pone luego sobre una peña, y luego produce un cántico nuevo, alabanza al Señor. Y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La condición aquí era desesperación. Un pozo es un lugar cenagoso de desesperanza, pero vino la alabanza en forma de un cántico, y sucedió un intercambio. Fue sacado de allí y fue levantado y puesto sus pies sobre peña, sobre la roca que es Jesucristo. Cuarto lugar, impacto, libera el alma. El alma puede llegar a encontrarse en una cautividad, y hay muchas maneras en que el alma puede ser liberada, pero hay una muy poderosa, la alabanza. Jesús vino a libertar a los cautivos, y muchas veces el alma ha quedado cautiva porque en la mente hay muchos pensamientos perturbadores, eventos opresivos. David vivió situaciones, aunque era un adorador, el dulce cantor de Israel, pero vivió situaciones complejas de pecado también. Y una de ellas fue el pecado de adulterio. Dice en el Salmo 32, 3 al 7, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Estás oprimido? Canta. Estás encerrado, como que no puedes salir de una situación emocional o mental. Canta, porque la alabanza libera el alma. Allí estaba David atormentado, estaba en un desierto espiritual. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, un desierto espiritual. Pero vino y el Señor puso en su boca un cántico y le rodeó con cánticos de liberación. El cántico libera el alma. Y hay una cosa hermosa y te la quiero decir. No solamente tú cantas a Dios, Él canta sobre ti. Sofonías 3, 16, 17 dice, en aquel tiempo se dirá, mira lo que te dice el Señor en esta mañana. Jerusalén, iglesia del Señor, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará.
Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Señor canta sobre ti. El Señor, Él es poderoso, Él te salvará en cualquier situación que tú te halles, porque Él te ama, porque eres su especial tesoro. Él se regocija sobre ti con cánticos. Y por último, rápidamente, el quinto impacto de la adoración es que libera el poder de Dios. Cuando se activa la atmósfera del cielo de alabanza, de confesiones de fe, se crea un ambiente propicio para los milagros. La alabanza genera movimientos de respaldo del cielo a los hijos que creen y adoran en medio de la adversidad. Un ejemplo poderoso de eso fue Pablo y Silas en Hechos 16, ¿se acuerdan? En la cárcel. Los habían azotado, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Dice que el carcelero los metió en el calabozo de más adentro, los aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Qué situación terrible. Esas cárceles de hoy no son iguales, de ayer no son iguales a las de hoy. Las de hoy son palacios. Ese lugar donde ellos estaban, en esos pozos, eran encadenados de pies y de manos. Eran de pie, no se podían mover y no tenían dónde hacer sus necesidades. Las hacían ahí mismo. Eran unas cárceles terribles. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? En medio de una circunstancia tan terrible, entonaron cánticos de alabanza a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente las de ellos dos, sino de todos. Qué cosa tan tremenda. Cuando cantamos a Dios, las cadenas comienzan a romperse. Cadenas mentales, emocionales. Métete en la adoración, porque la adoración tiene un impacto en los cielos, en la atmósfera, pero también en tu vida. Y en los que te rodean también. Pablo y Silas no necesitaron ir ante los magistrados para negociar su liberación. Ellos entraron directo al cielo. Y desde el trono vino una conmoción tan poderosa que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel. Y esto hizo que se rompieran las cadenas. Iglesia, Dios quiere hacer grandes cosas. Este es un tiempo de avivamiento y en el avivamiento la adoración es muy importante. Cuando yo estudio todos los movimientos de restauración y de avivamiento en el tiempo de los reyes, yo encuentro que cuando ellos olvidaban el diseño del tabernáculo de David, ellos volvían a retomar todo lo que tenía que ver con el sacerdocio y el diseño del tabernáculo de David, el cántico a Jehová, el sacerdocio, los instrumentos, la santificación. Se producía un avivamiento tremendo. La adoración tiene una parte vital e importante en los avivamientos. Allí es donde tu vida, que está de pronto allí languideciendo, debilitada, puede levantarse en el poder y la gloria del Señor. Vamos a colocarnos de pie. Amado Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias por tu pueblo, Señor. Este es el pueblo que tú has redimido y lo has hecho para ti, un sacerdocio real. Este es el pueblo que tú has escogido, Señor, y que los has sacado de diferentes circunstancias. Pero hoy, Señor, por tu Espíritu, Señor,
tú traes el entendimiento del poder de la adoración, del poder del cántico del Señor, del poder tuyo, Señor, para cambiar la atmósfera, para neutralizar la acción demoníaca, para generar un intercambio, para liberar el alma y para liberar el poder de Dios. Quiero que levantes tus manos al Señor y tú digas en esta mañana: yo soy un sacerdote del Señor, yo soy un adorador. He sido llamado para la alabanza de su gloria. Y hoy, Señor, recibo tu palabra. Y hoy, Señor, te doy gracias porque una cosa que haré en mi vida diaria es adorarte, es bendecir tu nombre. Señor, hoy decido dejar atrás el lenguaje de tristeza, de desesperanza. Y decido levantarme para glorificar tu nombre como te adoran en los cielos, como te adoran en los cielos. Porque nos ha redimido, porque somos un pueblo escogido, porque somos una nación santa, porque somos un real sacerdocio, porque somos de un linaje celestial. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque me has redimido para ti. Yo no pertenezco a este mundo, yo te pertenezco a ti. He sido llamado para la alabanza de la gloria de tu nombre. He sido llamado para ser un proclamador de tu gloria y de tu poder. Yo no quiero, Señor, que hayan personas a mi alrededor que un día mueran y en el infierno digan: ¿por qué Él no me dijo, no me habló, no me dijo de lo que iba a pasar? Yo no lo sabía. Te rabasouda la matai rabasouda, she rabasani, milatra bacoro basati ramakua, rebatani filita ramasouda. Oh, Rabasá, yo declaro que el poder de Dios viene sobre tu vida. Y hoy en la autoridad de tu nombre, Señor, yo declaro que se rompan las cadenas de opresión. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, declaro que se rompen las ataduras mentales, las ataduras en las manos, en los pies. Hoy en el nombre de Jesús, declaro que hay un pueblo redimido que ha sido liberado por el poder de la redención. Vamos, canta el cántico nuevo. Canta el cántico nuevo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Oh, yo vivo para adorar, vivo para adorarte a ti.
Shabada la bara 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 se da la ya. Mila da la baso da la makei da la bara base. El Señor está haciendo en esta mañana un intercambio en tu vida. Yo veo en esta mañana que muchos llegaron con vestiduras que estaban viejas, con vestiduras que estaban rotas, con vestiduras que estaban ajadas. Mas yo veo que el Señor ha venido a cambiarte las vestiduras. Mas yo veo que el Señor ha venido a poner las vestiduras de lino fino. Mas yo veo que el Señor ha venido para poner una corona. Sus sacerdotes vestirá de salvación y pondrá la corona, y la corona florecerá en su cabeza. Y yo te digo que eso lo está haciendo el Señor hoy. Está colocando una corona sacerdotal. Y yo declaro que el Señor hace florecer el sacerdocio real en esta casa. La conciencia de lo que somos para Dios. Verso 13. Porque Jehová ha elegido a Sión. El Señor los ha elegido. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, el poder de la adoración. Óigame bien. Mira lo que el Señor te dice. Mira lo que el Señor, la promesa que Dios te da en esta hora, iglesia. Que el Señor les ha elegido. Que el Señor quiere hacer aquí en este lugar su habitación. Que el Señor quiere bendecir abundantemente su provisión. Que el Señor viene para vestir de salvación a sus sacerdotes. Esas son las vestiduras nuevas que yo veía que el Señor traía. Escúcheme, el Señor te ha puesto vestiduras nuevas. Pero dice, y a sus santos darán voces de júbilo. ¿Por qué uno da voces de júbilo? Por las victorias. Allí haré retoñar el poder de David. Y el poder de David fue la adoración. Por eso el Señor dijo, levantaré de nuevo el tabernáculo de David que está caído. Retoñar el poder de David es volver a que renazca y se levante la adoración que Dios le dio a David, una adoración poderosa
profética. He dispuesto lámpara a mi ungido. Escucha, pastor, Dios ha dispuesto su lámpara. Y cuando Dios pone su lámpara, trae revelación. Cuando Dios pone su lámpara, trae mucha revelación. Y la revelación alumbra los ojos, trae entendimiento. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Yo sentía y veía que Dios está colocando no solamente vestiduras sacerdotales sobre cada uno, sino va a hacer florecer la corona. Cuando algo florece, es algo que ha cobrado vida. Cuando algo florece, es algo que está llegando a punto de un gran fruto. Levanta tus manos. Hoy declaro que el Señor ha venido sobre tu vida para traer un cambio. ¿Por qué la corona en la cabeza? Porque allí está donde está el asiento de los pensamientos, de las ideas. Pero el Señor va a poner su corona allí para decir: yo te llevo a triunfar, yo te llevo a vencer en medio de esas circunstancias que te han oprimido. Yo traigo y pongo mi corona y ella florecerá sobre tu cabeza. Cuando algo florece, es el tiempo donde el invierno ha pasado y llega la primavera.